Qué bueno es el Señor. Y hemos estado compartiendo una palabra de gran bendición acerca de la fe. Y hablamos de la fe que triunfa. Y la fe que triunfa es la fe esa que persevera, que vence los obstáculos. Y tomamos como ejemplo la mujer sirofenicia, la mujer cananea, que venció los obstáculos y recibió la bendición que estaba buscando, que era la sanidad, la liberación de su hija. También estuvimos hablando acerca del fuego bajo control. Había una palabra, el fuego bajo control, la prueba bajo control. Había un hombre que había recibido una palabra de parte del Señor, como el apóstol Pablo, pero el hecho de que tuviera una palabra de parte de Dios no significa que no habrán dificultades en el camino, que es la equivocación de algunos creyentes que piensan que porque Dios me prometió o Dios está conmigo, no habrán dificultades. Es un error. Lo que garantiza a Dios es que Él te dará la victoria. Lo que Dios te garantiza es que Él estará contigo. Lo que Dios te dice es que vas a pasar al otro lado. Escucha bien esto, pero Dios tiene el control de esa prueba. El fuego bajo control, también lo hablamos ya domingos pasados. Hablamos acerca de la oportunidad, fe y resultado. Que Dios cada día nos presenta oportunidades para desarrollar esa fe, para manifestar esa fe y ver resultados en el Señor. Y tomamos como ejemplo una mujer que era prostituta, de Rahab la ramera. Dice la palabra que tuvo la oportunidad, mostró su fe y vio el resultado para ella y para toda su casa. Ya eso lo hablamos, así que búsquelo ahí en YouTube. Yo no lo voy a... Estoy aquí un resumen muy rápido. Y el domingo pasado hablamos de la fe que trasciende, que Dios te bendice para que tú seas de bendición. Diga conmigo, Dios me bendice para ser de bendición, porque es dando que se recibe. Cuando tú das, tú recibes, y entre más des, más recibe. Y nunca vamos a vencer a Dios en el dar. Y en esta mañana vamos a seguir hablando acerca de la fe, y le hemos llamado, ahí la amiga la va a colocar allí, ¿cómo se llama? No, eso, inseparables. ¿Cómo es? Inseparables. ¿Quién son las inseparables? Dos hermanas que hay aquí, la fe y la esperanza. Diga conmigo, inseparables. No son iguales, son diferentes, pero son inseparables. Es como el hombre con la mujer cuando se casa. Son diferentes, pero son una sola carne. Amén. Están siempre unidos allí. Ahora, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, hablando de tres virtudes. 1 Corintios, vamos a hablar, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice la palabra del Señor que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de ellos, o la más importante de ellas, es el amor. Pero hoy vamos a hablar de las dos primeras, que son de la fe y de la esperanza, de la fe y de la esperanza. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: hay tres cosas que son importantes o permanentes. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios. La Reina Valera dice la fe. Es decir, que la fe es sinónimo de confianza en Dios. Luego dice la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. La segunda es estando seguro de que Dios cumplirá sus promesas. Hace referencia a la esperanza. Y luego habla del amor. Estas tres, pero la más importante de ellas es el amor. Y vamos a mirar como primer punto la conexión o la relación que hay entre fe y esperanza. En el libro de Hebreos, que usted lo ha escuchado, lo conoce, el libro de Hebreos capítulo 11 define lo que es la fe. Hebreos 11:1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué fe? Diga conmigo, es la fe, la certeza. Y quiero que mire aquí una palabra. Diga conmigo, fe es certeza. ¿Qué es fe? Certeza. Y ahora, ¿qué dice aquí? Dice, de lo que se espera. Eso que se espera, ¿cómo se llama? Esperanza. Esperanza. Hay una relación allí. Mire aquí, que fe es la certeza de lo que se espera. Luego dice, la convicción. ¿Qué es convicción? Diga conmigo, fe.
de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La esperanza. Están ahí siempre unidas la fe y la esperanza. Nos habla la palabra del Señor. La fe es un factor primordial, fundamental para conquistar y que nos garantiza que vamos a recibir lo que estamos esperando en el Señor. Ejemplo, tenemos la fe en el Señor Jesucristo o en la obra expiatoria de Cristo o en el sacrificio de Cristo o en la muerte de Cristo, como usted le quiera llamar allí. Que Jesús murió por nuestros pecados y confiamos cuando usted dice yo tengo fe en Jesús. Por eso fue que Jesús dijo, el que cree, este será salvo. ¿El que qué? El que cree. Y creer significa confianza plena en el sacrificio de Cristo. Y eso, ponga aquí atención para que usted y yo podamos cada día comprender mejor lo que es fe y lo que es esperanza. Porque la fe es presente, la fe es ahora. Es decir, cuando usted cree en Cristo y cree en el sacrificio de Cristo, eso se hace una realidad ahora. El sacrificio de Cristo es real para usted. Cristo carga sus pecados. Amén. ¿Qué hace Cristo? Carga mis pecados, me da una vida nueva a través de la resurrección de Cristo por la fe. Es presente la certeza de que ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Soy qué? Nueva criatura. Es dar por hecho algo ya. Es decir, que ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. No es que vamos a ser nueva criatura porque sería esperanza. Ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. La esperanza, Romanos capítulo 8, versículo 24, define lo que es esperanza. Dice Romanos 8, 24, pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza, porque es algo que estoy esperando, dice la palabra. Porque si algo veo, si veo alguna cosa, ¿a qué he de esperarlo? Ya no tiene sentido. Ahora bien, en 1 Corintios 13 dice, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. La esperanza tiene que ver con creer que las promesas de Dios se hacen realidad en nosotros. ¿Tiene que ver con qué? Diga conmigo, con las promesas de Dios. Esperanza en las promesas de Dios. Usted espera que las promesas de Dios se cumplan, pero para que esas promesas de Dios se cumplan, debo tener ¿qué? Diga conmigo, fe. ¿Qué debo tener? Fe. Fe es lo que permite que yo pueda lograr alcanzar eso que Dios ha preparado. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Es la convicción que eso que Dios ha preparado lo voy a recibir. Eso que Dios ha preparado se llama esperanza. Eso que Dios ha prometido se llama esperanza, pero que lo voy a recibir por la fe que Dios nos ha dado, por la certeza, por la convicción de que Dios nos los ha dado. Nuestra familia es de Cristo. Amén. Nuestra familia pertenece al Señor Jesucristo. Usted lo está declarando en el nombre del Señor. Usted lo está confesando en el nombre del Señor. Usted tiene la fe que Dios lo ha prometido y va a ver a su familia sentada en este lugar, sirviendo al Señor. Aleluya. Y a su nombre. La esperanza es la expectativa de que algo bueno voy a recibir. ¿Cuántos esperan cosas buenas de parte del Señor? O que va a suceder, lo cual está basado en las promesas divinas. Usted conoce la palabra del Señor que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamiento de qué? Pensamiento de bien. Dios está pensando bien para nosotros. Dios estaba pensando lo mejor para nosotros. ¿Cómo se llama eso? Esperanza. Y yo debo esperar siempre lo mejor de parte de Dios. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque hayan dificultades, aunque hayan enfermedades, aunque hayan pruebas, aunque hayan persecuciones, aunque usted no vea salida, debemos entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Hay un Dios que nos ama, que piensa siempre para bien para nosotros, que trabaja a favor para bien de nosotros. Amén. Y a su nombre, denle un aplauso a Cristo en esta hora. La esperanza, dice la palabra del Señor, que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Porque usted no está esperando en un hombre.
Usted no está esperando en el mundo. Usted está esperando en un Dios que es veraz, en un Dios que ha prometido. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Usted sabe en quién ha creído. Usted sabe que hay un Dios veraz que le ama, que ha prometido, y lo que Dios le ha prometido, Él lo va a cumplir. Hay esperanza en un Dios grande. Hay esperanza en una palabra que es verdad, en una palabra que se cumple, que cielo y tierra pasarán, pero que su palabra permanece para siempre. Que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Aleluya, y a su nombre. La fe y la esperanza son diferentes, pero se relacionan, se conectan. La fe y la esperanza se complementan. La fe es presente, la esperanza es futura. Sin fe no hay esperanza, y sin esperanza no hay fe verdadera. Los cristianos somos personas de fe y de esperanza. La fe y la esperanza provienen de parte de Dios. ¿De dónde provienen? La fe que tú tienes es la fe de Cristo en ti. Dígame amén. La fe que yo tengo, Dios me la dio. Dios te dio fe. Tú tienes fe que Dios te dio. Ahora tenemos que creerlo y desarrollar esa fe que Dios nos ha dado. Es lo que enseña la palabra. ¿Cuántos creen que así es? Pero también Dios te ha dado esperanza. Dios te ha dado promesas. Y las promesas de Dios son como, dice la palabra, sí y amén en Cristo Jesús. Escuchen bien esto, hay palabras de esperanza para nosotros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4 dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuántos están entre los vivos? Entonces, ¿dónde no hay esperanza? ¿Dónde? Digan, en el cementerio, ahí no hay esperanza. Pero si usted está entre los vivos y usted tiene vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Dice la palabra del Señor, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro muerto, perro vivo que león, que león muerto. Iba a matar al perro también. No, el perro está vivo, el que está muerto es el león. Es mejor perro vivo, algo pequeño, amén, que algo que ya no tiene sentido, que ya murió. En otras palabras, mientras tengas vidas, mientras haya oportunidad, hay esperanza en Dios. Mientras Dios esté contigo, hay esperanza. Y cuando Dios está contigo, todo el tiempo, Dios ha prometido y Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Hay esperanza en Dios. Para todo aquel que está entre los vivos, hay esperanza, hay solución de parte de Dios, hay alternativa. No tires la toalla. No bajes los brazos, sigue confiando en el Señor, sigue intentando, porque Dios está contigo y la victoria estará asegurada. A su nombre. Zacarías 9:12 dice, Zacarías 9:12, a un pueblo que había estado cautivo, a un pueblo que había estado oprimido, que quizás había perdido ya la esperanza. Dios le habla y le dice, ustedes son prisioneros de esperanza. ¿Cómo somos? Mire la palabra que Dios le está diciendo ahora. Así como ustedes han sido cautivos por la depresión, por la desesperación, por la angustia, por esos pensamientos que los cautivaban antes y los tenían ahí esclavizados, ahora son prisioneros de esperanza. Amén. Ahora hablan diferente. Ahora piensan diferente. Ahora se proyectan diferente. Ahora son diferentes al mundo. Ahora le dicen a este mundo, hay esperanza en Dios. Sí se puede hacer, lo vamos a lograr, porque tú y yo estamos atados, somos cautivos de la esperanza. ¿Vamos a entender? Por eso es que algunos no comprenden, pero tú siempre estás como creyendo, esto va a empeorar, sí, pero Dios está conmigo. Dios está con nosotros y Dios tiene salida, dígame amén.
porque somos prisioneros de esperanza, porque confesamos la palabra de Dios. No estamos cautivos por el dolor, por la angustia, por la desesperación, por el pensamiento del mundo, por el pesimismo. No. Somos cautivos por el pensamiento de Dios, por la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo. De eso debemos hablar nosotros, de la palabra del Señor. Porque somos prisioneros de esperanza. Hay esperanza, hay solución en el Señor. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios 1:20 dice... 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios, no lo diga tan rápido, más suave para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Todas las promesas de Dios son ¿qué? Diga, son sí. Es decir, lo que Dios ha prometido es sí. Lo que Dios ha hablado es sí. Lo que Dios ha decretado es sí. Lo que el cielo ha dicho es sí. Y no hay palabra, no hay circunstancia, no hay demonio, no hay sistema, no hay nada que impida que se cumpla lo que Dios ha dicho que ha de hacer contigo. La promesa que está sobre tu vida, Dios la va a cumplir. Porque las promesas de Dios son como, diga amigo, sí. Y son como, amén. Ese amén es, póngale el sello y cúmplase. No hay palabra en contra de esa. Dios habló y Él velará para que esa palabra se haga una realidad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu salud, sobre tus sueños. ¿Cuántos lo creen? Porque hay esperanza en un Dios de esperanza. Aleluya. Y Dios cumple todas las promesas que Él ha hecho sobre sus hijos. En Tito capítulo 2 versículo 13 dice que hay una esperanza maravillosa. ¿Sabe cuál es la esperanza mayor? De que Cristo viene por su iglesia. Oh, dichosos los que esperan a Cristo. Felices los que esperan al amado. En estos días celebré un matrimonio. ¿Qué día fue, mi amor? El 10 de agosto. Estaban los novios felices. El novio estaba que no se calla. Estaba así en el altar esperando a la novia. Y la novia cuando iba entrando también feliz. Se veían los dientes. El gozo, ¿verdad? Iban a unirse dos personas que se amaban. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos esperan a Cristo? Escuchen esto. Bienaventurados los que aman la venida de Cristo. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su pueblo. Dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene y viene pronto. El amado viene por la iglesia. La esperanza gloriosa que se va a cumplir. Amén. Dice la palabra del Señor. Escúchame esto en 2 de Pedro. Perdón, Tito 1:2 dice. Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna. Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna. ¿De la vida qué? Donde tú y yo vamos a vivir. ¿Usted ha pensado una vez en eso? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Ha quedado así calmadito? Voy a pensar toda una vida con Dios, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolores, donde no habrá que subió la inflación, está allá arriba, que el plátano está a 1.200, a 1.500, a 1.800, que el queso subió, que no hay nada de esas cosas. ¿Aló? Donde usted estará ahí para siempre, dice la palabra, con el Señor, una vida eterna, que no habrá dolores, dígame amén, que no habrá enfermedades, que no habrá ninguna de esas cosas, dice la palabra, una vida eterna con el Señor, donde el Señor estará con su amada y estaremos para siempre con el Señor, donde usted verá a Jesús cara a cara, así como usted me está viendo y yo lo estoy viendo usted verá a Cristo cara a cara. Oh, qué día tan glorioso aquel, mi hermano, qué día tan emocionante aquel, ver a Jesús cara a cara, al más grande, al Señor, el amado con su amada para siempre, y nunca más nos separaremos del Señor, estaremos para siempre con Él allí. Escucha bien esto, dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, esto es esperanza, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo
¿Y qué? Y tierra nueva. Estaremos para siempre sobre esta tierra que usted ve aquí. Va a ser deshecha. Amén. ¿Va a ser qué? Deshecha. El fuego lo va a consumir y Dios va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Y sobre esta tierra descenderá, dice la palabra del Señor, la nueva Jerusalén. Y en esta tierra nueva y en este cielo nuevo, amén, que ya no habrá que el cielo y la tierra nueva, solo será una sola cosa, donde moraremos para siempre con el Señor. Un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que esperan a su amado y viven para Él. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Y número 3, eso, Abraham fue un hombre de fe y de esperanza. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un hombre de fe y Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham fue llamado el padre de la fe, que le creyó a Dios. Y este texto de Romanos capítulo 4, versículo 16 nos habla en adelante. Nos habla de cómo Abraham esperó. Y la Reina Valera dice: en esperanza contra esperanza. Cuando ya quizás no había esperanza, él siguió esperando. Cuando ya no había opción, cuando quizás el médico dijo: está desahuciado, no hay forma, hay una esperanza más. Escuchen bien esto, dice la palabra. Romanos capítulo 4, versículo 16 en la NTV. Ahí está, dice: así que la promesa se recibe por medio de ¿qué? Mire la palabra preciosa del Señor. La promesa, ¿la qué? Míreme acá, diga, míreme acá. La promesa se recibe ¿cómo? Por medio de la fe. La esperanza que tú tienes se recibe por medio de la fe. Y la fe es creerle a Dios. La fe es moverse, la fe es actuar. La fe es convicción, es certeza, es inamovible, está por encima de las circunstancias, está por encima de los obstáculos y sabe que lo que Dios ha hablado se cumple. Aunque tú no lo estés viendo con tus ojos, es una realidad, hay una seguridad, una convicción en el espíritu de que Dios lo ha hablado y Él lo cumple. Amén. Dice la palabra que la promesa se recibe por medio de la fe. Amén. La tierra prometida se recibió por medio de la fe. La salvación que tú tienes se ha recibido por medio de la fe, de la gracia de Dios. Es por medio de la fe que tu familia será salva. Dice la palabra, es un regalo inmerecido, hablando de la gracia de Dios. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la fe de ¿quién? De Abraham. Si usted tiene fe en lo que Dios ha prometido, en esa esperanza, usted lo va a ver con sus ojos. Dígame amén. Lo que usted ha creído, usted lo va a ver con sus ojos. Lo que usted está esperando, lo va a ver con sus ojos. Por eso que dice la Biblia en este pasaje que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe, es dar por hecho algo que ya Dios dijo que había hecho para que sea una realidad en nosotros. Es la certeza, dice la palabra, es un regalo inmerecido. Vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos la fe como la fe de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refiere la Escritura cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Todos lo saben, ¿verdad? Que somos hijos de Abraham. ¿Somos qué? ¿Sabe qué significa eso? Que tenemos el ADN de Abraham. Amén, de la fe de Abraham. Dice la palabra que somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Recuerde la palabra que dice allá en el libro de Génesis capítulo 12, que en su simiente serán benditas todas las que la familia, todas las naciones serán benditas en tu simiente. Y esa simiente hace referencia a Cristo. Y como tú estás en Cristo, tú eres de la simiente de ¿quién? De Abraham y de Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y tienes la fe de Abraham en ti.
Dígale a su hermano, hable con fe, dígale, hable con fe. Declare la palabra de fe. Deje el negativismo, dígale, deje el negativismo, deje el pesimismo, renuncie a la incredulidad y vamos a creerle al Señor. Amén. Y dejemos ese cuento, es que yo soy realista. No, usted está con incredulidad. Aló. Tenemos que declarar la palabra del Señor, porque eso es fe, llamar las cosas que no son como si qué, como si fuesen, dice la palabra. Y la fe de Abraham, dice la palabra, y la fe 19, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía de tener unos 100 años de edad. Tremendo esto, hermano. Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Pero dice que Abraham no se debilitó. No se debilitó al ver su cuerpo de ya casi 100 años. Y Dios me prometió a los 75 años un hijo. Y han pasado tantos años y no lo veo. Pero dice que no se debilitó. Y Sara, que también estaba anciana y que había cesado, dice la palabra, la costumbre de las mujeres. Biológicamente, no así, doctor, que era imposible que Sara pudiese tener hijos. Amén. Era imposible. Pero Dios había hablado y Dios había prometido. Y por encima de lo imposible y por encima de la biología está la palabra de Dios. Dice que Abraham se fortaleció en fe, creyéndole al Señor, dio gloria al Señor. Dice la palabra aquí, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Bonita palabra esta. ¿Cuántos están esperando la respuesta de parte de Dios? ¿Cuántos esperan el cumplimiento de la promesa? Dígale a su hermano, no vacile, no dude, confiemos, aunque no sepamos cómo Dios lo va a hacer. Amén. Él es el Dios de lo imposible. Él lo va a hacer, Él es Dios. Porque ¿cuál sería la gracia? Si nosotros lo hacemos, entonces sacamos pecho. Yo lo hice, no, pero si Dios lo hace, toda gloria es para Él. Cuando usted ve su limitación y sabe que no es usted, sino que Dios lo hizo, oh, usted da la gloria al Señor, porque toda la gloria es para Él. ¿Me hago entender? Y a su nombre. Dice la palabra, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así dio gloria a Dios. ¿Así daba qué? Gloria a Dios. Así se fortalecía y daba gloria al Señor. No lo veo, pero sé que Dios prometió. No sé cómo lo va a hacer Dios, porque ya tengo 100 años, ya tengo viejito, y Sara también, pero Dios lo prometió. Y Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Se fortaleció en fe. Y aunque cada año que pasaba quizás alguno podía perder la esperanza, pero él no, él permaneció intacta su esperanza en el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, escuche bien. Y Abraham estaba, ¿dónde estamos? Y Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que lo que promete. Repito, Abraham estaba plenamente convencido. Esto plenamente convencido es fe. ¿Cómo se llama esto? Plenamente convencido se llama fe. Plenamente convencido de que Dios es poderoso. ¿Cuántos están convencidos de que Dios es poderoso? Dígalo fuerte, Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Dios es el Dios de lo imposible. Estamos convencidos de eso y que Dios lo va a hacer. Amén. Usted tiene que tener la fe en el corazón plena de que Dios lo va a hacer. Aunque las circunstancias, aunque la edad, aunque quizás otros vean y dicen, no lo va a lograr. Hay una palabra que está sobre tu vida. Hay un Dios que habló una palabra sobre ti y Dios va a hacer que se cumpla esa palabra. Y aquellos dirán, verdaderamente Dios está con él. Dios está con ella, porque la palabra y la promesa de Dios está por encima de lo que el hombre puede comprender o entender. Y a su nombre. Dice la palabra, y debido a su fe, Dios lo consideró como ¿qué?
justo, y debido a su fe, Dios lo consideró justo delante de él. Ahora escuchen bien esto, iglesia amada. Nosotros como hijos de Dios e hijos de Abraham, ahora que estamos en Cristo, en la simiente de Abraham que es Cristo, tú y yo también somos desafiados a recibir esas promesas, eso que estamos esperando, que es esperanza, por la fe en el Señor. Dice la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo 12, hablando también de Abraham. Hebreos 6, 12 y 14, 3 versículos, está hablando allí y da algunos tips importantes. Dice aquí, a fin de que no seáis ¿qué? A fin de que no seáis perezosos. ¿Cuándo tienen esperanza en el Señor? Confianza en las promesas de Dios. Pero no hay que ser perezoso. ¿Aló? Yo sé que Dios me va a dar eso. Sí, pero ves y evangeliza a tu familia. Da testimonio a tu familia de Cristo. No, yo sé que Dios me prometió, pero muévete ahora en el nombre del Señor, créele. Conforme a lo que has creído, muévete ahora. No hay que ser perezoso, hay que ser diligente en el Señor. Amén, digo amigo, diligente. Porque la fe sin obra es muerta. Digo amigo, la fe sin obra es muerta. Debemos ¿qué? Ser diligentes, movernos en el Señor y no ser perezosos. Dice la palabra, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Digo amigo, no perezosos, pacientes y con fe. Amén. Otra vez, no perezosos, pacientes, que es la capacidad de aguante o de esperar en el Señor y de tener la convicción de que el que prometió lo cumple. Voy a hacer lo que me corresponde. Amén. Voy a hacer lo que me corresponde y Dios hará la parte de él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer, y Dios hará la otra parte. Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán, Dios le habla a Josué, ¿verdad? Aparece 4 veces la palabra esfuérzate y sé valiente. La tierra estaba allí. Escuchen bien esto, la tierra prometida estaba preparada. Lo que Dios había prometido estaba listo. Ahora tenía el pueblo y Josué y el pueblo que creer que Dios lo había preparado y tomar lo que era suyo. ¿Me hago entender? Porque si ellos se hubieran quedado de este lado del Jordán, no, yo sé que ya Dios me la dio, yo tengo fe que Dios me la dio, y no cruzan el Jordán para ver si la van a recibir. ¿Me hago entender? No se muevan para ver si la van a recibir. Tengo que moverme, tengo que hacer lo que me corresponde, tengo que creerle a Dios, vencer gigantes, derribar murallas, vencer alianzas como lo hizo Josué, y tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Eso se llama fe, es creer que Dios prometió y que no hay nada que impida que tú recibas lo que Dios ha preparado, esa esperanza que tienes en Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, escuchen bien esto, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y esto es poderoso. Dice la palabra que Dios juró por él mismo y no tenía por qué hacerlo, por 2 cosas que son inmutables, la promesa y el juramento. ¿Sabe cuándo Dios le hizo el juramento a Abraham? Cuando pasó la prueba reina o la mayor de las pruebas. Dame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Santo Padre, hermano. Uno se le eriza la piel, ¿verdad? Y no es que tenga el espíritu de Amparito, quizás no. Pero que le digan a uno, Señor, dame a tu hijo, tu único. Y Abraham le creyó a Dios. Yo sé que Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. No sé qué va a hacer Dios, pero lo creo al Señor. Y después que dice la palabra, literalmente es así, que Abraham había sacrificado a Isaac en su corazón. Ya lo había decidido, ya estaba hecho. Es decir, pasó la prueba en el corazón. No lo hizo literalmente, pero en el corazón era como si fuera algo literal delante de la presencia del Señor. Y Dios le dijo a Abraham, pasaste la prueba.
Usted lo mira allí, en Génesis capítulo 22, dice la palabra, que Dios le hace ese juramento a Abraham. Y le dice Dios a Abraham: Abraham, juro por mí mismo que te bendeciré en gran manera. Oye, escucha bien esto. En otras palabras, mira, no hay nada que impida que yo te dé lo que he dicho que voy a hacer contigo. No tenía por qué hacerlo, pero por causa de tu debilidad y para que tengas más fe, más convicción, porque dice la palabra en hebreo, por dos cosas que son inmutables o que no cambian, que es la promesa que se cumple y no había necesidad del juramento, pero por causa del hombre, dice la palabra, que Dios juró por sí mismo. En otras palabras, lo voy a cumplir, y lo voy a cumplir porque yo soy Dios. Amén. Dice la Biblia, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: ¿de cierto qué? Te bendeciré. ¿Te bendeciré cómo? Te bendeciré cómo. Te bendeciré con abundancia, dice la palabra, y te multiplicaré grandemente. Te bendeciré en abundancia. ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Cuántos son hijos de Abraham? Dios quiere bendecirte. Dios te ha bendecido grandemente. Te ha llenado de su paz, de su gozo, de su sabiduría, de la fuerza de Él, del poder de Él dentro de ti. Dios te ha bendecido grandemente con una salvación tan grande. A su nombre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solamente creerle al Señor y caminar conforme a lo que Dios ha prometido. Termino con esta palabra. Romanos 15:13. Con este versículo maravilloso, que es una oración. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza, ¿el Dios de qué? El Dios de esperanza os llene de qué? ¿Os llene de qué? El Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en el creer. Aquí está la palabra fe, en el creer. Pero que sigue, mira lo que dice, sigue aquí. Para que abundéis, ¿para que qué? Para que abundéis en esperanza. Y no es que usted sea un soñador de ilusiones o que esté pensando en cosas que no son posibles, sino que usted ha creído en un Dios grande y tu corazón está lleno de esperanza. Para que abundéis en esperanza y esperes cosas grandes en el Señor. Colócate en pie en esta mañana maravillosa. Cierra tus ojos en esta hora y dale gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha regalado de una manera muy especial. Oh, de la conexión que hay entre la fe y la esperanza. Oh, estas dos inseparables que Dios ha colocado en tu corazón. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza de solución. Hay esperanza de sanidad. Hay esperanza de liberación. Hay esperanza de restauración. Hay esperanza de provisión del cielo para resolver ese conflicto económico. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza para ver a ese hombre, a esa mujer, a ese hijo convertido al Señor. Hay esperanza en ver la familia convertida a Cristo. Hay esperanza en que tú tengas ese negocio propio. Hay esperanza. Oh, en esta mañana maravillosa, ten fe en Dios. Confía en el Señor en esta mañana. Confía en Él y Él hará. Confía en el Señor, confía en Él, en lo que Él ha prometido. Coloca la esperanza en ese Dios de toda esperanza, en ese Dios que ha prometido cosas extraordinarias. En el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora oro por la iglesia. Vamos a hablar con Dios. Oh, preséntale a Dios allí tu familia. Preséntale a Dios esa petición. Preséntale a Dios esa situación. Dios puede revertirla, Dios puede cambiar, Dios puede transformar, Dios abre puertas.
En el nombre de Jesús, Dios rompe cadenas. En el nombre de Jesús, en esta mañana, el poder de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada familia. El Dios de toda esperanza